Buenas noches, amados hermanos, y así a todas las personas que siempre tienen a bien el estar con nosotros. Vamos a continuar con el estudio que empezamos hace un tiempo, que son razones o fundamentos o razones de nuestra fe. También le llamábamos razones por las cuales nos congregamos aquí en la sala evangélica. Y decíamos que en la palabra de Dios, pues, nos exhorta a que debemos de crecer más allá de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Tristemente hay creyentes que pasan toda su vida tomando leche como niños y nunca están aspirando al alimento sólido. El escritor a los hebreos dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea que haber llegado a ser tales, dice que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso lo miraba el apóstol Pablo allá, ¿verdad? Cuando me imagino que llegó la primera vez, conoció a algunos, luego varios años después regresó y los encontró casi lo mismo. ¿Verdad? Que estaban siempre necesitando de leche. Y la leche está bien, pero cuando se inicia. Después se necesita el alimento sólido. Y comenzábamos a ver de que una de las razones por las cuales nos congregamos acá es porque creemos que la salvación no se pierde. Número 2, no nos bautizamos para ser salvos, sino que nos bautizamos porque ya somos salvos. Número 3, decíamos que participamos de la cena del Señor cada primer día de la semana. Número 4, creemos y practicamos el ofrendar de voluntad y conforme hayamos prosperado. Número 5, hablábamos por la sujeción de la mujer en la congregación en cuanto al ministerio público. Número 6, ahí fue lo último que vimos, es que la mujer se cubra su cabeza. Eso fue lo último que vimos y mirábamos de que las mujeres deben de cubrirse su cabeza por varias razones. Número 1, decíamos que era por el orden de autoridad. Las hermanas, el cubrirse la cabeza es una señal de que está subordinada a la autoridad del varón. Así como el varón, al tener su cabeza descubierta, es una señal de que está subordinado al Señor Jesucristo. Entonces, número 1, por el orden de autoridad. Número 2, por el orden de glorias. La mujer debe cubrirse la cabeza también por el orden de gloria. Decíamos que el cabello es la gloria de la mujer. La mujer es la gloria del hombre. El hombre es la gloria de Cristo. Y Cristo es la gloria del Padre. Así es que hay un orden de glorias y es importante conocer esto. También la cubierta indica, número 3 podríamos decir, la cubierta indica señal de autoridad también por causa de los ángeles. O sea que los ángeles son espectadores de lo que el hombre hace, de lo que la humanidad hace. Así es que no es correcto que un hombre entre con la cabeza cubierta, ni es correcto también que una mujer entre con la cabeza descubierta, por todo lo que ya hemos mencionado. Por supuesto, si traemos una persona que no es creyente, no le vamos a obligar a que se ponga velo, porque no, para ella no tiene ningún sentido. Y mirábamos también porque no existen títulos o rangos o rangos especiales, ¿verdad? Número 7, ¿verdad? Así que no tenemos aquí alguna jerarquía.
no hay títulos, no hay reverendos, no hay sacerdotes, no hay apóstoles, no hay profetas. Y sí hay sacerdotes porque dice que somos reyes y sacerdotes, pero no en la forma como lo tienen en algunas iglesias, ¿verdad? Miramos de que en la palabra de Dios encontramos algunas identificaciones con las cuales nos identificamos. Una de ellas es la palabra creyentes. Somos creyentes en Cristo Jesús. Esta palabra me gusta más que cristianos, porque la palabra cristiano parece que está como muy trillada, ¿verdad? Entonces es mejor la palabra creyentes, que somos creyentes en Cristo Jesús. También encontramos el título de discípulos. El apóstol Pablo, mientras iba respirando amenazas, dice que lo hacía contra los discípulos del Señor. También encontramos en la palabra de Dios la palabra santos. Y quizás el título que más usamos es el de hermanos. Santiago 2:1 dice, hermanos míos. Y también existe otro título que se usa y es el de siervo. Adiós siervo, me dijo el otro día una persona. Nosotros casi no lo usamos, pero es un título muy hermoso. Y mirábamos también, número 8, porque no tenemos como autoridad de la iglesia a un solo pastor, sino a un cuerpo de ancianos, como dice ahí en Hechos 14:23, que constituyeron ancianos en cada iglesia. Así que hay ancianos que velan en cuanto a la parte espiritual, y también hay diáconos que tienen que ver con la administración y más específicamente con lo físico. Y ahora vamos a seguir entonces con número 9. No creemos que la llenura del Espíritu Santo consiste en gritos, danzas o hablar en lenguas desconocidas. Efesios 5:18 dice, en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lo que encontramos aquí, hermanos, es que no es algo opcional. El ser lleno del Espíritu Santo no es si me gusta o si no me gusta. No es si quiero o no quiero, no es algo opcional, sino que es un mandato del Señor a que seamos cada día llenos del Espíritu Santo. Ahí en el día de Pentecostés, ahí en Hechos 2:1 al 13 encontramos, vamos a ver Hechos 2:1 al 13, dice, vamos a leerlo porque tiene que ver bastante con el tema. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y otros que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes,
tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Así que encontramos aquí algo relacionado con la llenura del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, hermanos, el Espíritu Santo vino a ser un consolador y también para ser un guía permanente. Vino a tomar residencia en cada uno de ellos. Dice que fueron llenos, o sea que estaban totalmente controlados por el Espíritu Santo. Había un entusiasmo que es la condición de una persona, de un creyente lleno del Espíritu Santo. El entusiasmo de ser creyente. En este momento de Pentecostés se dieron varias cosas importantes, pero podemos mencionar algunas de ellas. Se dio la residencia y también la llenura del Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones de la llenura en ese momento fue el hablar en otras lenguas. Esos eran idiomas extranjeros que ellos nunca habían estudiado, pero que fueron conocidos por todos los demás que estaban ahí, que sí eran, tenían su propia lengua y escucharon que estaban hablando en su propia lengua. Entonces no eran, por así decirlo, jerigonzas que no se sabía qué es lo que decían, sino que los demás que estaban ahí estaban escuchando en su propia lengua. Yo estuve contando más o menos cuántos idiomas se hablaron en ese momento y creo que como mínimo se hablaron 17 distintos idiomas en ese momento, leyendo todo lo que está ahí. Y quizás a lo mejor fueron muchos más que se hablaron, pero no eran jerigonzas desconocidas, sino que eran idiomas conocidos. Y estas fueron unas señales o maravillas que Dios empleó para dar testimonio del mensaje que los apóstoles predicaban, que los apóstoles ya habían predicado y que iban a continuar predicando. Sirvió para dar crédito a lo que ellos estaban haciendo. Eran idiomas reales, ¿verdad? En ese tiempo no se había escrito, hermanos, el Nuevo Testamento. Por eso fueron necesarios los dones de señales y maravillas. No tenían escrito el Nuevo Testamento y fueron necesarias cosas como estas. Sin embargo, hoy tenemos la palabra de Dios revelada. Por lo tanto, ya no necesitamos todo esto. Estas señales han desaparecido. Aunque no debemos olvidar, hermanos, de que Dios es soberano y Él puede hacer lo que le plazca en cualquier momento. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No podemos disminuir su poder. Si a Él le place hacer algo, lo va a hacer, pero nosotros no podemos estar esperando esto. Después de Pentecostés, pues se desarrollaron algunos eventos muy importantes. Después de que descendió el Espíritu Santo. Y uno de estos eventos fue la prédica poderosa de Pedro, en donde se convirtieron 3,000 personas. Y luego después la otra prédica poderosa, en donde se convirtieron 5,000 personas, ¿verdad? Entonces encontramos de que no encontramos en estos eventos de que se produjo todo esto. Ya únicamente se estaba anunciando el mensaje del Evangelio. Encontramos también la recepción del Espíritu Santo por los samaritanos ahí en Hechos del capítulo 8 y el versículo 17. No existe en estos eventos tan grandes que se produjeran lenguas y maravillas y tantas cosas. Únicamente se predicó el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. ¿En qué consiste la llenura del Espíritu Santo? Bueno, no es algo automático.
Todo cristiano tiene el bautismo del Espíritu Santo, tiene las arras, tiene la unción, tiene el sello y la habitación del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo no es algo automático, como dije, sino que es algo continuo. Es el control de todo nuestro ser por el Espíritu Santo. La llenura de hoy no me sirve para mañana. Así como cuando salían a recoger el maná, lo que recogían para mañana no les servía. Tenían que recoger exclusivamente para el día nada más que salían. Y así es la llenura del Espíritu Santo. Nos sirve para este día. La llenura de hoy ya no me sirve para mañana martes. Mañana martes tengo que hacer nuevamente algo para continuar ser lleno del Espíritu Santo. Y cada hijo, o sea, la condición del creyente debe, la condición saludable del creyente debe ser vivir una vida llena del Espíritu Santo. Cada hijo está llamado a ser lleno. No debemos de estar contentos solamente con saber la doctrina, sino también de experimentarla. La llenura del Espíritu Santo no es sinónimo de crecimiento espiritual. Un hermano recién convertido puede ser un hermano lleno del Espíritu Santo. Y es probable que algunos de nosotros que tenemos años de estar acá, es probable que no experimentemos la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo no es sinónimo de crecimiento espiritual. No debemos confundir la llenura con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo lo experimentamos en el momento cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ahí experimentamos el bautismo del Espíritu Santo. Pero la llenura es cada día que nos levantamos. Y la comparación que encontramos ahí en Efesios 5:18 con una persona ebria es porque el ebrio está totalmente controlado por el alcohol. Todo lo que habla, todo lo que hace, todo lo que dice, no lo hace de su forma normal, de su forma natural, sino que lo hace con el control del vino que ha ingerido. Lo podemos ver que se vuelve valiente, ¿verdad? Él es el hombre más macho de todo el mundo, el que puede hacer todas las cosas. Quizás era muy calladito si no ha tomado, pero cuando toma se vuelve el más hablador. Es que está controlado, él no lo hace de sí mismo, sino que hay un control. Entonces, esa es la comparación, ¿verdad? De que cuando estamos llenos nosotros de el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos controla y nos mueve a todo lo que tenemos que hacer. Nos guía y podemos hacer las cosas que agradan al Señor. El que está controlado por el Espíritu Santo también es valiente, también es capaz de hablar de su Señor, de hablar del Evangelio, de testificar. ¿Cómo debemos o cómo ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, número 1 es confesar y quitar todo pecado. Si hay pecados en nosotros ocultos, difícilmente vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Primero hay que hacer una limpieza, confesando nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es que vale la pena hacer un análisis de cómo estamos. También tenemos, hermanos, una rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Él. Otra de las formas para ser llenos. Y otra de las formas para ser llenos es que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Es que cada día tenemos que estar alimentándonos en la palabra. Esta es la forma mediante la cual podemos ser llenos del Espíritu Santo. O sea, no es automático, no es bueno, yo me levanto hoy y hoy voy a ser lleno del Espíritu Santo. No, hay que seguir, hay que hacer algunas cosas para hacerlo. ¿Y cuáles son los resultados, hermanos,
de ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, lo que hagamos la prédica que hagamos va a ser valiente, va a tener el poder necesario para poder hacer que las personas, el Espíritu Santo, les convenza de pecado, como encontramos la prédica ahí en Hechos 4, 8 al 12, ahí ante el concilio. También encontramos en Hechos 4, 31, dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Los resultados de la llenura del Espíritu Santo es un creyente que está alabando y glorificando el nombre del Señor. Es un creyente que viene aquí el domingo en la mañana y viene lleno. Puede traer himnos, puede traer cánticos espirituales, puede traer salmos. Es alguien que está lleno del Espíritu Santo. Hay alabanza, hay salmos. Recordamos ahí el ejemplo de Zacarías, cuando fue lleno del Espíritu Santo, dice que estaba ahí con su corazón muy alegre, muy contento. Hay crecimiento espiritual, como dice ahí en 2 Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no hay crecimiento es porque hay carencia de la presencia, de la llenura del Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo no se va de nosotros. Desde el momento que creímos, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y permanece ahí. Pero puede estar triste, puede estar de cualquier otra forma, puede hacer de que no esté saliendo a la luz, no lo estemos reflejando. Y estamos llamados a eso. Hay conducta apropiada para con otros. Someteos unos a otros, dice, en el temor. Vosotros amos a hacer lo mismo con ellos. El que está lleno del Espíritu Santo no está triste, no está enojado. Es alguien que contagia. Es alguien con el cual queremos estar nosotros ahí cerca de él. Hay veces que hay hermanos que no quieren acercarse a nosotros porque nos miran en una situación muy difícil, ¿verdad? Y para acercarme a él, dice, más bien me va a volver peor de lo que yo estoy. Entonces mejor ni siquiera me acerco, pero el que está lleno del Espíritu Santo, los demás quieren estar cerca de él, porque hay alabanza en él. Tiene algo que contagia, que queremos estar con él para aprender más de lo que le estamos escuchando. Hay hermanos que no queremos ni siquiera acercarnos. Entonces, hermanos, hemos estado hablando que creemos que la llenura del Espíritu Santo no consiste en gritos, en danzas o hablar en lenguas desconocidas, sino que encontramos aquí en la palabra que los que estaban llenos del Espíritu Santo era porque tenían poder para poder anunciar las buenas nuevas de salvación y podían también ayudar a los demás que se encontraban en condiciones difíciles. Número 10. No tenemos sínodos, oficinas centrales o algún director, sino que cada iglesia es autónoma. No tenemos sínodos, oficinas centrales o algún director, sino que cada iglesia es autónoma. Como ya hemos visto anteriormente, cada iglesia tiene su cuerpo de ancianos, quienes son los que toman las decisiones conforme les indique el Espíritu Santo. Ninguna iglesia debe de intervenir en los asuntos de otra. Ningún anciano, obrero o misionero tiene que decidir sobre lo que debe hacer X iglesia. Sí pueden dar un consejo, pero en última instancia son los ancianos los que darán cuenta por el cuidado del rebaño. Así que no existe ninguna otra. Bueno, el tema de la autonomía, hermanos, en este tiempo es un tema que está bastante de moda. La autonomía.
porque han surgido algunos que han tratado de intervenir en otras iglesias y entonces parece que la autonomía se está viendo afectada. Y ojalá que como iglesia en el barrio El Benque podamos defender este punto que es tan importante como lo es la autonomía, porque nadie va a ir a dar cuenta. Yo no voy a dar cuenta por otra iglesia. Como ancianos vamos a dar cuenta, los ancianos del Benque van a dar cuenta del Benque. Y así los ancianos de cada iglesia van a dar cuenta cada quien, por lo cual el Señor los puso ahí para que cuiden el rebaño y alimenten el rebaño del Señor. Mire, este librito dice la autonomía en la iglesia local, escrito por nuestro hermano Oscar Cubas. Este librito aquí, pues yo no necesito hablar tanto de la autonomía porque aquí está. Y este librito es gratis. Si usted no lo tiene, al terminar la reunión, ahí en la librería, ahí se le va a entregar un librito de estos gratis si usted no lo tiene para que pueda tener suficiente información acerca de la autonomía de la iglesia local. Así que no se vaya a ir, si no lo tiene, no se vaya a ir sin llevar este librito. Así que no cuesta absolutamente nada, sino que se está dando en forma gratuita. Número 11. Porque no guardamos el día sábado como día de reposo. Hebreos 4:9 al 11. Hebreos 4:9 al 11. Dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que aquí encontramos algo relacionado con el reposo. No guardamos el día sábado como día de reposo. ¿Qué quiere decir sábado? ¿Qué simboliza sábado? Sábado quiere decir reposo. Dios reposó el séptimo día de toda la actividad que tuvo. O sea, reposó el sábado. Está también escrito dentro de los 10 mandamientos acerca del día sábado. Dios terminó su obra en 6 días, contemplándola, bendiciéndola, y así también el pueblo de Israel es llamado a participar de esta bendición, a cesar de sus tareas y ocupar este día especial y santificarlo. También hacía recordar al pueblo de Israel la esclavitud ahí en Egipto. Los judíos trataban de hacer la voluntad de Dios en ese día. Para ellos se convertía en un día especial, en un día de delicia. Aunque poco a poco, según fue pasando el tiempo, las observaciones antiguas fueron decayendo y la observación del sábado al final cayó en una situación de legalismo. Ya en la época de el Señor Jesucristo, los fariseos habían puesto muchas normas, algunas de ellas muy ridículas, prohibiendo algunos actos de misericordia y combatiendo al Señor Jesucristo porque Él efectuaba curaciones en ese día. Sin embargo, ellos no podían, decían ellos, hacerlo porque lo consideraban malo. No podían hacer esto. Sin embargo, ellos sacaban el buey y el asno si se caía en un hoyo. Eso no era malo. Sin embargo, todo lo que el Señor Jesucristo hacía, lo consideraban como malo. Tenía más valor el buey que la persona.
Señor Jesucristo sanaba personas, pero para ellos el animal tenía mucho más valor que las personas que el Señor Jesucristo sanaba. El Señor Jesucristo declaró que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho a beneficio del hombre, no para servidumbre. Es más, el Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. Hay muchos que están adorando más el sábado que al Señor del sábado. Están prestándole mucha más atención. Y los creyentes no estamos obligados a guardar el sábado, pues el sábado fue dado en su momento al pueblo de Israel. ¿Cuál es el distintivo del creyente? Es el primer día de la semana, hermano. Y no existe una lista legalista o una lista de cosas legales que de esto harás o no harás, sino más bien es un día de privilegio, en donde ya libre de los afanes durante la semana, podemos dedicar ese tiempo para alabar y glorificar el nombre del Señor. Podemos ayudar a hermanos, visitar a hermanos que de repente se encuentran en situaciones difíciles. En el resto del Nuevo Testamento está citado solamente en 2 ocasiones el día de reposo, pero es para darle un significado muy especial. Ahí en Hebreos, en lo que hemos leído, Hebreos 4, 9 al 11, encontramos el significado especial que se le da a este día. Para nosotros el reposo es lo que nos separa de haber sido comprados con la sangre del Señor Jesucristo. Todo nuestro tiempo le pertenece a Dios. No solamente un día, sino todo nuestro tiempo. Nadie puede ser juzgado por la observancia de alguna fiesta, ni de algún día en especial. En los primeros días la iglesia hacían distinción entre unas cosas y otras. Pero pronto va a terminar, hermanos, nuestra obra aquí. Y vamos a entrar al verdadero reposo, que es el reposo eterno en donde vamos a estar con el Señor Jesucristo por toda una eternidad. Para el creyente ese es el verdadero reposo. No es ningún día acá en esta tierra, sino el saber que en cualquier momento el Señor viene para llevarnos y estaremos reposando con Él por toda una eternidad. Aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos a la espera de este reposo eterno. No estamos reposando acá en algún día especial, porque el Señor Jesucristo es nuestro reposo mediante su obra que Él llevó a cabo allí en la cruz del Calvario, y hemos sido alcanzados y estamos esperando no que se llegue X día para reposar, sino que vamos a tener un reposo por toda una eternidad. Así es que ya nos queda poco en este estudio. La próxima vez creemos que las señales y maravillas cesaron al fin de la era apostólica, y también miraremos que no consideramos el ayuno como una doctrina fundamental, y otros que todavía nos hacen falta. Y mientras tanto, hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos comprender estas profundas verdades. Que el Señor nos bendiga con su palabra.